Hoy quiero presentarles a mi amigo Matías. Matías es un amigo que hice hace unas cuantas semanas, que bueno, pues como podrán ver es bastante atractivo, es una persona bastante amable y bueno, es con quien he podido compartir un par de conversaciones profundas, charlas. Ustedes tendrán sus comentarios sobre mi amigo Matías. Dentro de las conversaciones que tuvimos últimamente, él me platicaba sobre su experiencia en estas plataformas que normalmente llamamos de ligue. Matías, en su perfil, me contaba que tiene una descripción muy relacionada sobre crear conexiones profundas con las personas y me platicaba también que le pasó algo muy curioso y es que cuando abrió su perfil, en menos de 2 horas recibió más de 50 matches. Esto se me hizo muy interesante porque husmeando un poco dentro de las conversaciones que tenía Matías con estas personas, pues veía yo que le contestaban y le preguntaban cosas bastante profundas y entonces yo decía, oye, es que ¿cómo fue que llegaste a interactuar y a tener conversaciones tan pronto con la gente? No sé ustedes, pero a mí no se me da tan fácil. Y por ahí veía que tenía una conversación bastante profunda con una persona donde esta persona le comentaba que tenía una gran curiosidad por explorar la experiencia humana. Y entonces yo decía como, wow, estas personas sí van en serio en estas plataformas de redes sociales y de interacción. Y bueno, todo era perfecto hasta que, pues, tengo que confesarles algo. Fuera de que Matías es un chico bastante agradable, educado, es un chico con el que muchos de nosotros, nosotres estaríamos dispuestos mínimo a ir a una date o tener una amistad, pues Matías no es real. Matías es el resultado de un rato de ocio que tuvo esta personita aquí enfrente, que se puso a programar en, ya saben, estos momentos de hiperfoco. Empecé a jugar con la API de OpenAI, empecé a automatizar una parte de flujos y pues con Midjourney creé unas imágenes que básicamente pues fueron las que vieron al principio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como se habrán dado cuenta, la gente empezó a interactuar, empezó a contarle cosas muy íntimas a Matías. Y la verdad es que a mí me empezó a saltar mucho cómo es que la gente empezaba a interactuar con él como si fuera cualquier otro ser humano. Y entonces aquí dije, ok, hasta aquí termina el experimento. ¿Por qué es importante esto? En lo que va a lo largo del 2023, hemos visto nacer, crecer, evolucionar y desarrollarse a las inteligencias artificiales más potentes que habíamos visto en la historia. Tan solo en 5 días ha logrado obtener más de 1 billón de usuarios ChatGPT, lo cual le costó a aplicaciones como por ejemplo Twitter 2 años, Facebook 1 año y medio, Instagram le tomó 4 meses y bueno, puedo seguir con otras redes sociales que les costó bastante tiempo llegar a esas cifras, lo cual me hace cuestionarme ¿cuál es el futuro de estas interacciones? ¿Qué es lo que va a pasar? O es más, ni siquiera cuál es el futuro, cuál es el presente. ¿Cómo nos están afectando el encontrarnos en estas plataformas donde ya se ven llenas de no solamente estas imágenes artificiales, sino también conversaciones que ya son guiadas y son llevadas a través de chatbots? No sé ustedes, pero mucha de la información que ya hay en Internet es una narrativa guiada por bots. ¿Qué es un bot? Bueno, básicamente es un algoritmo que tiene automatizadas ciertas acciones y parece bastante inofensivo en primera instancia. Sin embargo, si volteamos un poco hacia atrás, hacia lo que fue el 2020, hemos aprendido de la historia que no son tan inofensivas. Ustedes recordarán parte de lo que sucedió con la campaña electoral de este presidente, donde parte de lo que hicieron fue crear perfiles psicológicos de personas y entonces si tú eras un amante de los perritos, te iba a llegar a través de alguna plataforma que apareciera ads, un anuncio que decía como, este candidato
te va a proporcionar un parque para que puedas sacar a tu perrito y entonces vamos a hacer todos los lugares pet friendly. Y si tú eres una persona que quería cuidar mucho a su familia y vivía en una zona probablemente peligrosa, el anuncio que ibas a encontrar era: Donald Trump está en pro de que protejas a tu familia y entonces puedas portar un arma de manera legal. Entonces, estos mensajes fueron segmentados, empezaron a llevar una narrativa bastante personalizada. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema no es nada más las redes sociales. El problema es que se empezó a replicar a bastantes lugares y hoy en día estas narrativas son guiadas bajo ciertos intereses políticos que hay. Ahora, otro de los problemas importantes que vale poner sobre la mesa es un problema que termina siendo de primer nivel. Estos bots no solo están quemando dinero en ads, sino están atentando sobre la democracia. Y entonces rebobinemos un poco. ¿Cómo es que un algoritmo, algo que programamos en una computadora, atenta contra la democracia? Bueno, vayámonos primero a la definición. ¿Qué es democracia? De acuerdo a la Real Academia Española, la democracia es el instrumento mediante el cual, ante la ley, todos somos iguales, gozamos de la libertad y de la toma de decisiones. Pero para que haya toma de decisiones, tiene que haber información y tiene que haber pensamiento crítico. Lo cual, si nos ponen en un mundo, en una burbuja donde esta información está sesgada, pues prácticamente el pensamiento crítico queda muy lejos de lo que aspiramos. Ahora, ¿qué más sucede bajo este contexto donde la narrativa está siendo guiada por ciertos intereses? En Estados Unidos, recientemente se hizo una investigación a 2,000 personas donde les ponían diferentes casos relacionados con el dilema del tranvía. No sé si ustedes han escuchado de este dilema donde dices, oye, ¿qué pasa si toma el camino de la izquierda o toma el camino de la derecha? Estas personas que estaban siendo sujetos del experimento estaban siendo asesorados por un eje moral. Este eje moral podía ser una persona o podía ser ChatGPT. Los resultados fueron bastante extraños porque lo que se esperaba no fue y lo que terminó siendo fue que la gente tomaba más consideración sobre las respuestas de la inteligencia artificial versus las respuestas de los seres humanos. Ahora, regresando a este punto, ¿qué es lo que nos termina siendo diferentes de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que a mí me protege de que en algún momento yo no me encuentre en una red social, en un intercambio de mensajes con un Matías? Y la verdad es que han surgido diferentes instrumentos para evitar que vivamos ese problema. Uno de ellos es la prueba de Turing, donde se le hacen algunas preguntas al interlocutor para ver cuánto tiempo tarda en darse cuenta que está hablando con una inteligencia artificial. La verdad es que, a como vamos, estas herramientas como el test de Turing, pues terminan siendo una prueba de kinder para las inteligencias artificiales. Otra de las cosas que se ha propuesto es hacer pruebas biométricas. Estas pruebas biométricas, que normalmente las hemos conocido, por ejemplo, en el mundo financiero como las pruebas de vida, donde te piden una firma autógrafa, te piden que te tomes una selfie con tu identificación oficial, que grabes un video. La verdad es que tampoco ya no son suficientes, porque con esta tecnología tú puedes grabar videos donde digas con el mismo tono de voz cualquier frase, donde puedas tomar fotografías de una persona y crear una pose completamente nueva. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, otra vez, nos preguntamos, ¿cuál es nuestro lugar donde existe esta tecnología que fácilmente puede hacer actividades que nosotros hacíamos tradicionalmente? Y en algún punto dirán, bueno, ¿es posible que entonces la inteligencia artificial me quite el trabajo? Hay un concepto que también es muy escuchado últimamente, que es el ingreso básico universal. El ingreso básico universal lo que nos dice es, si llega en algún momento este punto donde las máquinas automaticen las labores del trabajo, tú vas a recibir un ingreso indiscriminadamente de quien seas. Y lo que se vuelve un poco complejo y nos hace pensar un poco es que hoy en día nos encontramos algo así como la historia de Sísifo. No sé si recuerdan esta clase que teníamos en filosofía, donde nos contaban que Sísifo todos los días subía la roca por la montaña, llegaba hasta la cima y al día siguiente tenía que volver a hacer lo mismo.
Hoy en día nosotros nos encontramos un poco similares a cómo sucedía esto. ¿Por qué? Porque para muchos de nosotros nuestro propósito de vida es nuestro trabajo, es levantarnos, ser productivos, hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un modelo capitalista donde la relación es lineal entre el trabajo y el capital. Y entonces vivimos para trabajar y trabajamos para vivir, y entonces nos olvidamos de repente de nuestro propósito de vida. ¿Por qué es importante todo esto? Voy hacia un punto. Primero, ¿qué significa ser humano? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de estas máquinas que ya están haciendo cosas incluso mejores que nosotros? Una de las formas en las cuales podemos diferenciarnos y que incluso en estas plataformas digitales nos ayudan a validarnos son las peer validations. Las peer validations lo que hacen es, tú necesitas que un ser humano, un ser vivo que respira, camina y demás, bueno, puede no caminar, pero un ser humano, alguien valide tu existencia y tiene una barrera de entrada de cierto costo. ¿Cuál es lo que hace que tenga esta barrera de entrada? Bueno, pues a cualquier persona que quiera ser un estafador, lo que va a suceder es que no va a ser tan fácil ni tan barato que llegue a cabo estas implementaciones, porque van a ser costosas, van a ser altamente complejas y bueno, en general el modelo se vuelve un poco complejo, ¿no? Pero es una de las alternativas que empezamos a vislumbrar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las imágenes que tenemos del futuro con respecto a la inteligencia artificial son todavía poco esclarecedoras. No sabemos muy bien lo que va a suceder, no sabemos qué van a pasar con estas interacciones. Algo que al menos yo espero es que poco a poco empecemos a dejar de antropomorfizar un poco a la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? Que dejemos de imaginar inteligencias artificiales que lucen como nosotros, tal cual como sucedió con la computadora. Hoy la computadora no tiene 2 brazos, 2 piernas, 2 pies, 2 brazos, 2 piernas y una cara. Es un monitor con el cual interactuamos y hace operaciones lógicas, ¿no? Y entonces la perspectiva hacia el futuro es que las inteligencias artificiales no compitan directamente contra nosotros, sino sean una herramienta, tal cual como nosotros no nos sentimos mal porque nuestro auto vaya más rápido que nosotros, que no podamos correr una carrera donde pues, el auto obviamente nos gane y eso no nos deprima. Tal cual es lo que esperamos que suceda con la inteligencia artificial. Sin embargo, hay otros dilemas. Por ejemplo, hemos empezado a vivir también un tema donde al interactuar con estos chats, con estas inteligencias artificiales, se ha logrado tener cierto grado de intimidad al crear estas conexiones con las inteligencias artificiales. El problema de crear intimidad con esto es que se ha demostrado que hay mayor retención por parte de las personas. ¿Y qué creen? El problema es que las personas tenemos una falta de pensamiento crítico todavía bastante cuestionable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primera instancia, nos hace falta mucha alfabetización digital. Y cuando digo mucha alfabetización digital, es en verdad nos hace falta demasiado. ¿Por qué? Porque hoy en día no entendemos cómo funcionan estos algoritmos. Pensamos que son como una bola de cristal que nos va a decir las respuestas y que así como vimos la imagen de Matías, así aparecen de la nada y desaparecen, pero la realidad es que no. Hay un grupo de personas detrás que lo programan, que deciden cuáles son los parámetros, deciden cómo va a funcionar y entonces tenemos que también pensar que nosotros como seres humanos tenemos un cerebro muy maleable. Ojalá no lo tuviéramos así, ojalá pudiéramos ser muy consistentes y hasta cierto punto necios, pero la realidad es que somos seres falibles, cometemos errores, podemos incluso insertar en nuestro cerebro recuerdos que no existían. Y todo esto nos lleva a que podemos incluirnos dentro de una narrativa que está manipulada. El problema con esto es que hasta ahora estos algoritmos se han entrenado bajo una especie de conocimiento de la cultura, de la información y de los datos creados por humanos, pero eventualmente los resultados de la inteligencia artificial van a terminar siendo y creando modelos no humanos. Entonces imagínense cuando la narrativa esté guiada por una entidad no humana, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando empezamos a ver que hay muchos puntos que tenemos todavía que analizar. Ahora, ¿hacia dónde deberíamos estar apuntando?
Deberíamos estar apuntando hacia exigirle a las personas que desarrollan estas inteligencias artificiales que volteen a ver hacia la diversidad, que volteen a integrar más grupos diversos en el desarrollo, en la creación, en la conversación alrededor del desarrollo de la tecnología, porque de desarrollar tecnología no es solo para programadores. Debiéramos de todos estar participando activamente, porque todos, al menos en nuestro bolsillo o en la palma de nuestra mano, tenemos un celular que funciona con inteligencia artificial, y es por eso que debemos de ser partícipes de esta conversación. Además, estas inteligencias artificiales que se han vuelto tan populares, pues lamentablemente han sido creadas con una visión muy occidental. ¿Qué significa esto? Pues que han sido creadas por hombres blancos heterosexuales europeos, que si se dan cuenta la mayoría de nosotros no lucimos así. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a crear inteligencias artificiales que estén adaptadas a nuestro entorno, adaptadas a nuestro lenguaje, a nuestros valores, a nuestra forma de ver la vida, y que no nos casemos la idea con las respuestas que nos da un algoritmo y que la tomemos como la verdad absoluta. Todo lo contrario, tenemos que empezar a caminar hacia una inteligencia artificial responsable, una inteligencia artificial que nos ayude a entender que vivimos en un mundo donde se nos debe de proteger nuestros datos personales en un marco de privacidad, donde no podemos seguir postergando y alargando más estos sesgos, donde no podemos dejar que simplemente alguien domine la narrativa. Entonces, es ahí donde viene también el llamado a la acción. Lo que tenemos que empezar a hacer es adueñarnos de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. ¿Qué es esta vulnerabilidad? Somos seres que tenemos miedos, que tenemos una sensibilidad inmensa, que necesitamos conexiones profundas y que también somos seres inteligentes, pero ya no se trata de empezar a competir contra otras inteligencias artificiales, se trata de adoptarlas para que eventualmente podamos convivir con ellas. Y la verdad es que estas inteligencias artificiales van a seguirse desarrollando, es algo que ya es inevitable. Y entonces tenemos que encontrar valor en nuestra vulnerabilidad, porque a través de encontrar valor en esa vulnerabilidad es que podemos crear cosas grandiosas que ninguna inteligencia artificial puede hacer. Podemos crear valor, podemos crear arte, podemos crear y despertar sentimientos, podemos ser resilientes y podemos conectar verdaderamente con otros seres humanos, cosa que hoy las inteligencias artificiales no pueden hacer. Y que por más que Matías me caiga increíble, jamás va a ser posible que él pueda experimentar eso. Entonces, eso es lo que al final nos va a hacer diferentes y nos va a hacer insustituibles con respecto a la inteligencia artificial. Gracias.